Hemos visto cómo analizando la ecuación de utilidad total igual a ingreso total menos costo total, sabiendo que el costo total incluye el costo del capital, la diferencia positiva garantiza la generación de valor y que el objetivo de la empresa debe ser maximizar la diferencia entre ese ingreso total y ese costo total. Matemáticamente, aplicando ese concepto de maximizar esa función, llegamos a la conclusión de que una empresa maximiza la utilidad donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, es decir, donde la tasa a la cual cambian los ingresos es igual por la última unidad producida o vendida, es igual a la tasa a la cual cambian los costos por la última unidad producida. Eso garantiza, compañeros, que estamos en un momento en el cual se esté maximizando la utilidad, dadas unas características del mercado. Decíamos que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total y el ingreso total va a depender de los precios de mercado. Y los precios de mercado en la inmensa mayoría de los casos, excepto que se trate pues, de un monopolio, pero en la inmensa mayoría de los casos va a depender de las condiciones de mercado, es decir, de condiciones externas. Por el contrario, los costos marginales, que es el cambio en el costo total ante cambios en el Q, depende más de decisiones internas, muchachos, de las empresas que toman o aplican mejoras en sus procesos de producción. Y gracias a ese cambio permanente entre esas dos variables, entre toda la función de ingresos y toda la función de costos, pues que gracias a Dios tenemos trabajo los ingenieros industriales, porque eso no es una foto, muchachos. No es que una empresa llegue a su punto de máxima producción o de máxima utilidad mejor y que entonces que tenga que parar ahí. La cuestión es que todos los días hay presión del mercado, todos los días el mercado implica u obliga mejor a las empresas a ser más competitivas, a desarrollar nuevos productos, a agregar más valor a sus productos e internamente, compañeros, a tomar decisiones respecto a su estructura de costos para siempre una búsqueda permanente de la maximización de la diferencia entre la utilidad total y entre el ingreso total y el costo total, que es lo que definimos como utilidad total. En esa esencia o en esa parte interna, muchachos, veíamos cómo la implementación o la manera en que producíamos cada vez más unidades de producto, implementando o incluyendo a ese proceso de producción más unidades del insumo variable, en ese caso L en el corto plazo. Llega un momento, muchachos, en que empezamos a tener rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción y veíamos cómo una implementación de una mejora tecnológica hacía que se revirtiera esa tendencia y pudiéramos volver a tener rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción. Ya sabemos que rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción significa de que cuando usted invierte un porcentaje en los factores de la producción se le incrementa en un porcentaje mucho menor. Usted invierte el 100% en los insumos de la producción, regálame un segundito, usted invierte 100% en los insumos de la producción, pero la producción solo se le incrementa un 20 o un 30%. Los rendimientos marginales crecientes, por el contrario, es cuando usted invierte un porcentaje en los factores de la producción que está en el numerador, en la función de costo medio. Usted invierte un 50, 60% en los factores de la producción y la producción se le incrementa un 100, 120, 130%, 200%. Es decir, el incremento de la producción es mucho mayor en términos porcentuales al incremento en la inversión en los factores de la producción. Es lo que hemos visto hasta el momento, muchachos, la esencia propiamente de un proceso productivo, de la búsqueda permanente de las empresas por ese objetivo de la maximización de la generación de valor y todas las implicaciones que hay y decisiones que se pueden tomar en torno a las tecnologías, en torno a las técnicas, en torno a la combinación de los factores de la producción que vamos a utilizar para un proceso productivo. Vamos en estas dos clases, compañeros, a hacer como un barrido de los documentos que ustedes están leyendo. Recuerden que para el jueves, hoy es jueves 9, para el jueves 16 nos queda programado el segundo parcial que hace parte pues de este tema del crecimiento económico. Vamos a hacer un barrido de los documentos que ustedes deben ya estar leyendo como para tener como rescatar algunas ideas principales de estos documentos. Antes de continuar, compañeros, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud con lo que hemos visto? Preguntas, inquietudes, muchachos. Preguntas, inquietudes, ¿cómo han visto el tema? ¿Complicado, fácil? ¿Han visto cosas nuevas, compañeros?
han entendido mejor algunas decisiones o algunos conceptos claros de cómo las empresas toman decisiones en los procesos de producción, compañeros. Preguntas, inquietudes. Preguntas, Bueno, dudas, yo tengo inquietudes. como unas preguntas, pero del documento, del segundo. Dale, Jorge. Aunque ahorita vamos a hacer pues como un recorrido pues como por los documentos. Pero dale, dale, contanos. Es que en el texto, o no sé fue si fue mala mi interpretación, en el texto contraponen dos visiones, una donde la apertura al comercio es como la clave del éxito y la otra donde los países pobres son explotados. Considerando pues que la productividad en Colombia cayó tras estas aperturas, mi pregunta es, ¿debería el país volver a un modelo de protección de industria o debe profundizar su integración global asumiendo que los costos iniciales son necesarios para lograr pues, como una competitividad a largo plazo? Jorge, muy buena pregunta, muy buen punto. Lo vamos a tratar cuando veamos el Porque documento, él pero sí sí me te voy. confundió, no logré entenderlo muy bien. No, tranquilo, Jorge, no hay problema. Ve, mira, hay dos puntos de vista. El documento habla de la convergencia. La convergencia es un concepto que nos dice que debe haber como una transferencia de capital de las economías ricas hacia las economías pobres, porque generalmente las economías ricas están teniendo rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción porque la mano de obra es muy costosa. Y es por eso, y eso se ve, Jorge, en la realidad, que hay inversión de países ricos en países pobres. Entonces, Alemania invierte en la industria automovilística en México. Entonces, Volkswagen abre plantas de producción, incluso de diseño de vehículos en Brasil. Por eso, Renault hace algunas inversiones en Colombia o en Argentina. Y eso es lo que llamamos inversión de los países ricos en los países pobres. Y eso se da cuando hay convergencia económica. Para que se dé convergencia económica, Jorge, deben haber dos condiciones. Primero, rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción en el país origen, es decir, la mano de obra empieza a ser improductiva o menos productiva en esos países, dado el gran desarrollo tecnológico y que la mano de obra se vuelve muy costosa. Y lo segundo, que haya una transferencia tecnológica de los países ricos a los países pobres. Y que hay dos puntos de vista, Jorge, plantea Mauricio Cárdenas en ese documento. Uno es que históricamente, Jorge, históricamente ha funcionado o ha sido ejemplos exitosos de ese tipo de convergencia, básicamente en los países que han abierto sus economías. Históricamente, Jorge, ahí no está planteando una teoría, sino que Mauricio Cárdenas está diciendo que históricamente esa transferencia tecnológica y ese éxito de esa transferencia tecnológica ha pasado fundamentalmente en los países que han abierto sus economías. Un ejemplo de ello en Latinoamérica, Jorge, es precisamente Chile. Chile es la economía más abierta a nivel latinoamericano. Chile junto con Uruguay son los países más económicamente más desarrollados y más avanzados de Latinoamérica. Tenemos otros ejemplos como México, otros ejemplos como Brasil y otros ejemplos como Argentina, pero Chile, digamos que es el mejor ejemplo. Que por el contrario, Jorge, eso no ha funcionado y países que han tomado esa decisión de cerrar sus economías, alegan que esa transferencia tecnológica lo único que ha hecho es que entren productos de esos países desarrollados a nuestras economías y que nos sigan pagando miserias por nuestros productos. Sin embargo, históricamente, Jorge, se ha comprobado que las economías que se cierran al comercio externo no tienen, digamos, casos de éxito en su crecimiento económico. Una cosa que de pronto no estoy muy de acuerdo con lo que nos acabaste de decir, Jorge, es que las economías que nos abrimos al mundo han disminuido la productividad de sus factores. Yo te diría, Jorge, todo lo contrario, ¿no? Cuando empiezan a entrar mm, empresas, cuando empieza a entrar competencia a nuestro país de orden mundial, hace que la economía nacional se tenga que poner a la par de esas empresas para poder competir. Obliga a nuestras empresas a ser más productivas. Obliga a nuestras empresas a implementar mejoras tecnológicas para quedar al nivel de quienes entran. Lo que pasa, Jorge, es que ahí viene ya una discusión que ya no hace parte del curso, pero que algunos dirán más temas políticos que cualquier otra cosa ideológicos, y es que
si sí nos debemos abrir al mundo para hacer crecer nuestra economía o no nos debemos abrir al mundo. Listo, Jorge, eso es fundamentalmente esa parte de convergencia económica, pero de todas maneras la vamos a volver a mencionar. Listo, Gracias, profe. por mucho gusto. Bueno, compañeros, si no hay más dudas, entonces empecemos con el documento de Solo. Vamos a hacer como un pequeño recuento de esos dos documentos que están ustedes leyendo. Recuerden que el segundo parcial es el jueves 16 de abril. Esperamos que ya estén leyendo los documentos y que los hayan entendido mejor a la luz de los conceptos que hemos analizado en clase y nuestra humilde ejemplo de la fábrica de arepas, ¿cierto? Una de las cosas que plantea Solo al inicio del documento es que es el cambio tecnológico, en últimas, el punto clave del crecimiento de una economía. Y defiende varias cosas. Regálenme un segundo, por favor. Plantea inicialmente lo siguiente, disculpen compañeros, una cosa que llama fundamentalismo del capital, lo llama Solo, y es que hay una creencia generalizada, muchachos, especialmente en organismos multilaterales o en países que ayudan a países pobres en sus procesos de desarrollo. Por ejemplo, la ayuda que eventualmente va a empezar a recibir Venezuela para salir de esa postración económica en la que está. Seguramente, no sé qué irá a pasar, muchachos, a nivel político, pero seguramente a nivel económico lo que va a haber es una transferencia de tecnología nuevamente hacia Venezuela, porque es un país muy rico en petróleo y en minerales, y muchas economías van a querer invertir ahí si se vuelve, digamos, un país atractivo en términos políticos y estables, y términos económicos estables, muchachos. Lo que dice el fundamentalismo del capital es que hay una tendencia a creer que es la transferencia o la inversión en infraestructura la que ayuda a los países pobres a salir adelante. Entonces, por ejemplo, un Banco Mundial o un Banco Interamericano de Desarrollo financia la construcción de una hidroeléctrica o financia la construcción de un parque eólico o financia la construcción de un pozo petrolero o financia la construcción de una carretera o de un puente, etcétera. Y básicamente critica el documento, más que criticar, es como hace como una descripción de que se ha vuelto como un fundamentalismo pensar que las edificaciones y las máquinas son la clave del crecimiento, cuando realmente si un país rico quiere ayudar a un país pobre, realmente debería haber una transferencia tecnológica para que nosotros, los países pobres, aprendamos y desarrollamos y nos volvamos más productivos. ¿Qué ha pasado, muchachos? Miren, hoy Brasil ha alcanzado un desarrollo tecnológico que le permite estar a la vanguardia de algunos sectores macroeconómicos importantes. Ejemplo, el sector de la aviación. Embraer es una empresa, así como hay un Boeing en Norteamérica, así como hay un Airbus en Europa, varios países europeos, así como hay otra marca china que desarrolla aviones o el mismo Aeroflot en Ucrania. También hay un Embraer en Brasil. Y aquí, de hecho, ustedes ven esos aviones de Satena, los que parecen unos jet pequeños, esos aviones son Embraer, son no solamente construidos en Brasil, sino que también fueron ideados y diseñados en Brasil. O sea que es industria brasileña al 100%. Y eso no fue gratis, muchachos, eso se dio fruto de una transferencia tecnológica que le permitió a Brasil desarrollar una industria aeronáutica interesante y hoy tiene, digamos, el alcance incluso de diseñar aviones. También pasa en México y en el mismo Brasil a nivel del sector automotriz, de que esa transferencia tecnológica ha permitido que se transfiera conocimiento, de que se transfiera tecnología y que el propio país incluso en Brasil ya se desarrollan algunos vehículos, la Renault Arcana, algunos Volkswagen, Tiguan, no recuerdo cuál, algunos Volkswagen ya son diseñados e ideados en Brasil y latinoamericanizados para nuestra geografía. Entonces, digamos que el fundamentalismo del capital lo que critica es que fluya plata de los países ricos a los países pobres solamente para que compremos máquinas, para ayudarnos a crecer,
digamos, trayendo maquinaria, trayendo equipo, trayendo infraestructura, pero no pegándole a lo que realmente garantiza el crecimiento, que es el desarrollo o las mejoras tecnológicas. Habla solo también de los rendimientos marginales decrecientes. Y es muy enfático al decir con el ejemplo este de las, eh, de las tortas o de las arepas o no sé qué cosa, los pancakes, ¿sí? De cómo por más que implementemos maquinarias y maquinarias y maquinarias y maquinarias adicionales, llega un momento en que la productividad marginal de L empieza a disminuir y empezamos a tener rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción y que solamente o la única manera de contrarrestar los rendimientos marginales de los factores de la producción es la implementación de mejoras tecnológicas. Nos recuerda solo que al menos dos terceras partes del crecimiento económico, tomando como muestra, por ejemplo, los Estados Unidos, dos terceras partes de lo que explica el crecimiento económico de los Estados Unidos son precisamente la implementación de las mejoras tecnológicas. Es el cambio tecnológico, muchachos, es el único que impedirá los rendimientos decrecientes de los factores de la producción en la medida en que usted disponga de una cantidad fija de uno de los factores, en ese caso el trabajo, en el caso de nuestra fábrica de arepas K o el insumo capital. Listo. Es el factor tecnológico el que mejora en el en el mediano, en el largo plazo, la producción y la productividad por trabajador o la productividad por máquina, como un insumo ahorrador del trabajo. Listo, es lo que concluye solo. Solo adicionalmente nos habla sobre un tema de la falacia ludita. ¿Qué es falacia ludita? Los luditas era como un grupo étnico, un grupo humano por allá en Inglaterra o no sé dónde, en la Edad Media, que, no, Daniel, Daniel, ¿ibas a preguntar algo? La falacia ludita, compañeros, hace referencia a los luditas por allá en Inglaterra en la Edad Media, quienes criticaban la implementación de los telares como una guerra al empleo. Se tejían telas manualmente. La implementación de telares lo que hizo fue que se perdieran muchos empleos manuales de fabricación manual de telas, porque mientras un telar hacía 1 metro cuadrado de tela, pues 10 personas tendrían que hacer el mismo metro cuadrado o 10 o en un tiempo 10 veces superior. Se empezó a crear desempleo en esa etapa o en esa parte de la economía, muchachos, con la implementación de esas mejoras tecnológicas. Hoy lo podemos vivir, muchachos. Ay, bueno, ¿y qué hay en contra de esa creencia? Pues hombre, se podría eventualmente la implementación de esas mejoras tecnológicas crear desempleo en algunos campos de la economía, pero simultáneamente generar empleo y desarrollo económico en otros. Hoy estamos precisamente ante esa disyuntiva, muchachos, de cómo la inteligencia artificial viene a reemplazar muchos empleos, pero a la vez la inteligencia artificial ha permitido desarrollar muchos otros campos del conocimiento, agilizar campos del conocimiento, mejorar la productividad en otros campos del conocimiento, y hoy muchas personas se dedican a la inteligencia artificial para la implementación de mejoras en procesos productivos. Entonces, así como eventualmente se han perdido empleos por un lado, pues eventualmente también se ha creado por otros. Eso, un ejemplo de eso, muchachos, miren, en Colombia, no sé si alguno de los que están en las regiones está por allá en el Bagre, está por allá en Zaragoza o en Segovia, son ejemplos y al margen del tema político, al margen del tema de orden público, en esas regiones de Antioquia ha sido muy común la minería ilegal o la minería artesanal, más que la minería ilegal, la minería artesanal. Y la minería artesanal, tengo entendido, yo no soy ingeniero pues de hidrocarburos ni nada de eso, ni de minerales, ni nada de eso, pero lo que he entendido es que se crea un impacto negativo en el medio ambiente con la utilización de mercurio en el caso del oro o incluso la deforestación en el caso de los bosques para la explotación de algunos minerales. Mm, para contrarrestar eso, muchachos, algunos gobiernos en algunos años pasados han fomentado la entrada de grandes multinacionales que entran con tecnología de última generación, garantizando, compañeros, digamos, un menor impacto o una minimización en el impacto ambiental y una restitución de las capas
digamos, productivas en esas tierras que son explotadas mineralmente, que garanticen como una recuperación de la naturaleza. En contra de eso, muchas personas han visto una amenaza en la entrada de esas multinacionales, han visto una amenaza a su empleo, cuando esas multinacionales, por el contrario, lo que hacen es implementar mejoras tecnológicas que minimicen el impacto en el medio ambiente, vinculen y formalicen a las personas y digamos que se crea una economía diferente, una economía formal, una economía que que incluye, perdón, capacitación a las personas y mejor, digamos, no solamente un impacto económico, sino también un impacto, digamos, social, económico y humano. Ese ha sido un ejemplo, muchachos, de lo que es la falacia ludita, de que se implementan mejoras tecnológicas y la idea de la gente es que eso crea desempleo, pero realmente lo que puede crear es una mayor productividad y un mayor crecimiento económico. Podría ser un ejemplo. Transiciones, habla solo. Dice él que para llegar al crecimiento económico, primero se implementan máquinas, infraestructura, pero que tiene que llegar el momento, muchachos, en que la innovación y el cambio tecnológico sea el que marque la diferencia y el crecimiento exponencial de la productividad. Y que ese es una visión más a largo plazo. Deberían, por ejemplo, las empresas hoy, de cara al ejemplo de Solo, estar invirtiendo en mejoras tecnológicas de cara a la revaluación del peso o a la baja del precio del dólar y aprovechar para importar tecnologías y mejorar sus procesos productivos. ¿Por qué no se ha dado en países del trópico? Posiblemente, muchachos, según Solo, algunos países del trópico continúan con un ingreso per cápita mucho menor que el de los países avanzados de las áreas que tienen un clima diferente al nuestro, donde hay estaciones. Dice él que posiblemente, o dice Solo, o menciona, que posiblemente no ha funcionado el tema de la convergencia tecnológica en algunos países del trópico, dada más un tema político, un tema de inestabilidad política, un tema de corrupción, un tema de riesgo de expropiación, como sucedió en Venezuela, y porque eh, son países que tienen todo digamos, la posibilidad de ofrecer rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción. Miren, compañeros, Colombia tiene más o menos 2,5 millones de desempleados, tal vez 3, según las últimas mediciones. Aunque pues, según el DANE, pues el desempleo va para abajo, pero lo que no dice es que es el desempleo, el empleo informal el que ha crecido. Baja el desempleo, pero es porque se ha venido aumentando la informalidad laboral. No tengo cifras, muchachos, pero eso es concepto de algunos economistas. ¿Qué ha pasado en Colombia, muchachos? 2,5 millones, 3 millones de desempleados. La inmensa mayoría, compañeros, un 60% tal vez, o tal vez un porcentaje mayor, jóvenes, menores de 30 años. Eso es como si una empresa, compañeros, tuviera la capacidad de producir 100 y esté hoy produciendo 7 o 70, ¿sí? Ese 30% que no se está utilizando, muchachos, es una capacidad ociosa. Uno de los costos más onerosos para una empresa es la capacidad ociosa instalada. Imagínese usted importar una máquina que pinta carros en Sofasa, que los pinta automáticamente, una máquina que puede costar 30, 40 millones de dólares y que solamente funciona un turno. Estaría trabajando al 33, 34%. ¿Qué pasaría si esa máquina se apaga toda la noche o no funciona la noche y medio turno en el día? Pues que va a ser improductiva y va a ser una capacidad ociosa y va a tener unos tiempos muertos muy grandes. Similar a eso, muchachos, se considera el desempleo, compañeros. El desempleo se considera como una capacidad ociosa. Miren el potencial que puede tener un país como Colombia, donde hay o pueden haber 3 millones de personas potencial de trabajo y que un 60% sea población joven con todo el potencial del mundo. Habría que ver cuál es el nivel de capacitación de esas personas y cuáles son los planes de capacitación que tiene un gobierno para hacer que esas personas sean capacitados en actividades que requieran precisamente ese tipo de desarrollo de competencias en las personas y que realmente, compañeros, tengan oportunidades laborales para hacer que este país empiece a aprovechar esa capacidad ociosa y produzcamos más.
pueden ser en actividades agrícolas, pueden ser en actividades agroindustriales, podría ser en actividades de producción de alimentos masivos, etcétera, compañeros, donde Colombia puede tener mucho potencial. Listo. Un crecimiento que no ocurrió, dice solo, y dice, a lo largo de la historia, muchachos, los países del trópico se han venido atrasando respecto a los países de las zonas templadas, entiéndase Europa, Estados Unidos, algunos países del norte de Asia, pues como Japón, Corea del Sur, algunos países tropicales, incluso como Singapur, que han alcanzado grandes niveles de desarrollo en los últimos 50, 60 años. Han implementado, compañeros, ese estímulo a la transferencia tecnológica. Sin embargo, en términos generales, a pesar de la queja de los ricos, a pesar de que las economías desarrolladas aparentemente están creciendo a tasas menores a las de países no desarrollados y que se quejan, sí sigue la tendencia, muchachos, de que los países ricos siguen siendo cada vez más ricos y que los países pobres nos hemos estancado a lo largo de la historia. Hay algo ahí que no ha venido funcionando, hay algo ahí que con casos excepcionales, digamos, se ha venido dando a lo largo de la historia. ¿Qué habrá que hacer entonces, muchachos? Mm, Ha habido casos también de éxito, como en Corea del Sur. En los últimos 70 años o hace 70 años, Corea del Sur tenía un desarrollo económico similar al de Colombia y eran dos países pobres a nivel internacional. Corea del Sur implementó un modelo que le ha funcionado y que hoy ha hecho que se convierta en una de las principales o en una de las economías más desarrolladas del mundo y más productivas. Hay ejemplos como Singapur, hay ejemplos como Tailandia que han encontrado niveles de desarrollo mayor a nivel latinoamericano, países como Chile, países como México, países como Brasil, que a pesar de que todavía siguen siendo países en desarrollo, están alcanzando niveles de productividad mayores y siguen siendo muy atractivos para la inversión internacional. La marca de la historia, compañeros, a pesar, como les decía, de que hace 150, 100 años los países tenían más o menos un nivel de desarrollo, hubo unos que empezaron a implementar esas mejoras tecnológicas y empezaron a cogerle ventaja a los países que nos quedamos con una brecha que se está ampliando cada vez más, donde los ricos siguen siendo cada vez más ricos y los pobres siguen siendo cada vez más pobres. Otro aspecto que toca solo, compañero, es el tema de las instituciones que miden las cifras. Dice solo que quienes escriben y quienes miden su desarrollo tienen más ventajas sobre países que no lo miden. Un ejemplo, muchachos, en Colombia tenemos el DANE. El DANE mide indicadores económicos, el DANE mide tendencias en la tasa de desempleo, mide tendencias en el crecimiento del PIB, mide crecimientos de precios o la inflación, etcétera, etcétera. No todos los países del mundo, muchachos, tienen desarrollados instituciones estadísticas que le permitan medir ese tipo de indicadores. Entonces son países que uno podría decir van al garete. Venezuela lleva muchos años, y discúlpeme que insista con ese ejemplo, Venezuela lleva muchos años, muchachos, donde no se mide oficialmente la inflación, donde no se mide oficialmente el decrecimiento del PIB o el crecimiento del PIB, donde son prácticamente independientes los que se dedican a hacer ese tipo de mediciones. Entonces, cuando usted no sabe si tiene fiebre o no tiene fiebre, pues usted no sabe si tomar un antibiótico o no, o si se toma un antibiótico y no tenía fiebre, entonces no hizo nada porque no tenía infección. Entonces, realmente las medidas que se toman para alcanzar el desarrollo, pues no son efectivas en la medida en que usted no mide sus indicadores económicos. Dice solo que uno de los secretos para alcanzar o para garantizar esa convergencia de países ricos a países pobres es precisamente que esos países pobres tengan medidos todos sus indicadores para identificar oportunidades de desarrollo. Una de las cosas que, por ejemplo, hizo Colombia en los 10 años o tal vez 15, compañera. Tiene algo de pantalla, no sé. No, les estoy haciendo una, Luisa, les estoy haciendo una descripción de los documentos que ustedes deben estar leyendo, Luisa. Sí, Listo, ya los documentos yo se los envié, ustedes los deben estar leyendo. Entonces estamos haciendo es como un recorrido por ellos. ¿Listo, Luisa? sí, gracias. Con mucho gusto. Los documentos ustedes los tienen desde la semana pasada o antepasada, si no estoy mal, ¿ok?
Bueno, Colombia hace más o menos unos 15 años, compañeros. Johan, ¿ibas a preguntar algo? Sí, señor. Profe, el otro, el que hemos estado trabajando, el Word, ese no lo ha enviado, ¿cierto? No, señor. Se Gracias. los trato de enviárselos ahorita mismo o el próximo martes. Listo, la próxima semana. Yo creo que ahorita, de aquí a mañana, se los estoy enviando, Johan. ¿Ok? Siquiera me acordaste. Bueno, como les decía, Colombia hace más o menos unos 15 años se metió a una organización de países que se llama la OCDE, Organización para, de Economías más desarrolladas, que nos permite estar como en un club muy exclusivo, compañeros, y nos permite compararnos con economías del primer mundo, y nos permite comparar nuestros indicadores con esas economías del primer mundo, identificar brechas y mirar en qué brechas deberíamos trabajar para alcanzar mejores niveles de desarrollo. Ser parte de la OCDE, muchachos, le permite a Colombia precisamente eh, identificar como esas oportunidades de desarrollo comparándonos con las mejores economías del mundo. Invertir solamente en capital físico fue una panacea inútil en la historia, según Solo, que aplicamos muchos países del trópico y que definitivamente no nos funcionó. Ahora, otro planteamiento interesante y otro cuestionamiento de Solo fue educarse para hacer qué. El tema de la educación. Muchos defienden la educación como la panacea, muchachos, del crecimiento económico. Sin embargo, compañeros, tenemos muchos ejemplos a nivel mundial de países que le metieron toda la educación, incluso sistemas educativos patrocinados por el Estado, sistemas educativos gratis, ¿sí? Donde la gente prácticamente hasta se obligaba a estudiar y era una obligación el estudio. Sin embargo, muchachos, de poco o nada les sirvió a esos países tener esos modelos educativos, incluso gratis, muchachos, para alcanzar un crecimiento económico. ¿Qué hay detrás de eso, compañeros? ¿Alguien ha leído esa parte del documento y tiene alguna apreciación de por qué o qué le falta a la educación o cuál debe ser el complemento a la inversión en la educación para que realmente la educación sea un factor clave de éxito en el crecimiento de un país? ¿Alguien lo recuerda de los que ya hayan leído los documentos? Entonces, me parece que en esa parte en la que mencionaban pues este tema, también hablan como de que pues de nada funciona pues que se expanda como la educación en estos sentidos, si no se también pues se va de la mano como con los incentivos, porque pues también dicen, pues mencionan que los incentivos pues también deben invertirse para que pues porque la gente como que responde a estos incentivos, también pues también pues como en el trabajo, que cuando las personas ven como incentivos al trabajo que hacen, como que tienen mayores o mejores resultados. Exactamente, Gabriela. Dale, Jorge. Profe, yo en una parte también que leí el documento decía que el crecimiento económico no depende pues únicamente del capital físico, del ahorro o de la inversión, sino que también se destacan por lo que estamos hablando, mejoras de tecnología, las instituciones como tal y los incentivos, lo que está haciendo la compañía, los incentivos adecuados. El documento pues concluye que el desarrollo pues como económico sostenible es principalmente un resultado del progreso tecnológico y el entorno institucional donde solo, o sea, no depende solo de la acumulación del capital, sino que de otros factores. De acuerdo, Jorge. Totalmente de acuerdo. Y lo vamos a mencionar cuando estemos estudiando el documento de Mauricio Cárdenas. Sin embargo, concretamente, Jorge, tú también lo mencionaste y lo que nos decía ahorita Gabriela, hablando concretamente de la educación es fundamental y es un factor clave de éxito, siempre y cuando venga acompañada de los incentivos para el desarrollo. Miren, compañeros, les voy a contar una experiencia personal. Cuando estuve en Rusia estudiando, en aquel entonces era incluso la Unión Soviética,
Yo estaba en una ciudad que se llamaba Leningrado, hoy San Petersburgo, estudiaba en un instituto con estudiantes rusos. Y los estudiantes rusos no eran precisamente los que se destacaban en los resultados académicos. Las mejores notas regularmente correspondían a estudiantes del exterior, como mi caso. Y uno hablaba con ellos y nos decían, por lo menos cuando eso el modelo era un modelo pues muy diferente, el modelo en ese entonces, eso fue antes de la caída del comunismo en la Unión Soviética, ellos nos decían, ¿y yo para qué voy a estudiar si yo voy a salir a ganar lo mismo que ese señor que está ya manejando ese aparato rompiendo la calle? Literalmente nos daban esa respuesta. Y los incentivos no se refieren solamente a la parte económica, muchachos. Cierro ahí la anécdota, aunque la anécdota hace referencia a la parte económica, es muy importante y seguramente ustedes están estudiando ingeniería industrial. Sin embargo, uno estudia la ingeniería industrial, muchachos, pero también debe tener una motivación. No sé si es el caso de ustedes, esperaría yo que sí, que el 100%, por lo menos hay 20 conectados de 37 que hay en este curso, me imagino que los otros 17 no están muy interesados o tienen algún inconveniente para conectarse. Uno dice, ¿para qué esto? Y realmente, ¿para qué este cuento y para qué esta reflexión? Y piensa, ¿qué gano con esto? Salir a manejar un taxi, salir a buscar una visa para irme a lavar baños a Estados Unidos o realmente salir como ingeniero industrial a desempeñar labores, sea en una iniciativa propia, en un negocio propio o en una empresa mediana, pequeña o gigante, ¿por qué no? Donde yo aplique todo el conocimiento que adquirí en la universidad y que por cuenta propia también me formé. Me explico. En la Facultad de Ingeniería entiendo que existe la ingeniería aeronáutica. ¿Cuál debería ser el sueño, la motivación o el incentivo para un ingeniero aeronáutico? ¿Qué creen ustedes? O pongamos otro ejemplo, más fácil, un ingeniero eléctrico. ¿Qué motivación podrá tener, por ejemplo, un ingeniero eléctrico de la Universidad de Antioquia? ¿Qué creen ustedes? No hablemos solamente de lo económico, hablando más allá de lo económico. Si ustedes están estudiando lo que les gusta, si un ingeniero eléctrico está estudiando lo que le gusta, ¿cuál motivación podría tener él en lo laboral, muchachos, para salir a desempeñarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que tiene posibilidades un ingeniero eléctrico de desempeñarse en algo de la ingeniería eléctrica allá afuera en el medio? ¿Qué creen ustedes? No sé si me haga entender con la pregunta. O sea, como que si haya ofertas laborales o sea, fácil como empezar a laborar en lo que estudió. Y Diana, pero Pregunta. sí, más o menos, Diana, en lo que estudió, siempre y cuando lo que esté estudiando a usted le guste, porque es que si usted está estudiando ingeniería industrial, porque fue su segunda opción y no pudo pasar a artes, entonces uno dirá, pues esa persona se va a frustrar fácilmente. Así sea un poco duro el ejemplo. Un ingeniero eléctrico, ¿qué motivaría a un ingeniero eléctrico en cuanto a lo laboral allá afuera? Ejemplo, muchachos. Es obvio o es muy claro el ejemplo. ¿Qué lo podría motivar? ¿Trabajar dónde, por ejemplo? ¿Trabajar, por ejemplo, dónde, muchachos? ¿En dónde, Diana? Una empresa ya eléctrica, no sé, que tenga que ver como con todo ese, ¿O cuál? no sé, Sí. Una Un EPM, no, NPM. uno no pensaría en un EPM, Johan. Un Claro, EPM, profe, una hidroeléctrica por acá, por ejemplo, en el oriente hay mucha hidroeléctrica, San Carlos, San Rafael, hay hidroeléctricas que el eléctrico puede trabajar ahí tranquilamente. es lo que yo les pregunto. O sea, si usted estudia ingeniería eléctrica y le gusta la ingeniería eléctrica, muy posiblemente ese incentivo que usted necesita es
poder desempeñarse como ingeniero eléctrico, ojalá en un EPM, ojalá en un ISA, ojalá en un ISAGEN o en una hidroeléctrica, propiamente en un trabajo de campo, en construcción de redes eléctricas. Yo no sé si el sueño de un ingeniero eléctrico sea, ¿qué? A ver, voy a decir cualquier estupidez, ir a diseñar el sistema eléctrico de un barrio de interés social. Posiblemente. Posiblemente, sí, pero no sería como su mayor motivación. Me hago entender. Me hago entender, compañeros, que los incentivos, compañeros, a los que haces referencia solo, habla de incentivos para el desarrollo, no solamente incentivos en lo económico, aunque son importantes. Él pone un ejemplo del ingeniero desarrollador de software en India, que es su mayor sueño, porque en India el inglés también es un idioma oficial, es irse a desarrollar software a Estados Unidos, al Silicon Valley, ¿no? Y que es donde está pues como la crema innata del desarrollo de software a nivel mundial. Entonces uno dice, aunque muchas empresas han migrado a la India, incluso aquí en Bancolombia vemos a muchos indios, a muchas personas que han migrado a la India y que ha contratado el banco para hacer desarrollo de los nuevos software del banco. Y eso se veía mucho hace algunos años en Bancolombia. Y es porque la India se convirtió en una potencia desarrolladora de software. Sin embargo, muchos indios que estudian ingeniería de sistemas les gustaría irse y su mayor sueño es irse para un Silicon Valley y desarrollarse plenamente en el tema profesional. Seguramente un ingeniero aeronáutico, ahorita que les ponía el ejemplo, muchachos, pues posiblemente en Colombia esa industria todavía esté muy en pañales, lo desconozco yo, aunque en Colombia se ha llegado a desarrollar, por ahí existe el Tucán, creo que es un avión liviano de riego incluso, no sé, que se utiliza y que se desarrolló y se diseñó por una iniciativa aquí en Colombia. Algunos estudiantes de AFID han tomado la iniciativa de desarrollar un vehículo eléctrico y han competido en ferias internacionales por la mayor autonomía lograda por un vehículo eléctrico, que son vehículos prototipos desarrollados. Me hago entender, muchachos, como trabajar en lo que usted estudia, desempeñarse en lo que usted estudia, en lo que a usted le gusta, y si de sobremesa le pagan, goleamos. Esa es la educación con incentivos. Me hago entender, muchachos. ¿Sí me hago entender? Si usted estudia ingeniería industrial, a usted le gusta la ingeniería industrial y a usted le gusta este cuento del que estamos hablando, muchachos, le gusta este cuento, lo lamento por los otros 17 que no están conectados, pero a usted le gusta este cuento, usted sale de acá de la universidad, obviamente complementando mucho con analítica de datos, con desarrollo, algún mensaje de programación, un R, manejando Python, qué sé yo, complementando con mucho de lo que está hoy mandando la parada, compañeros, y tengan la certeza de que no solamente va a tener una mejor oportunidad laboral, sino de que además de esa oportunidad laboral va a ser una muy buena oportunidad laboral en lo económico y que adicionalmente le va a permitir a usted implementar esa productividad, mejorar esa productividad, implementar esas mejoras tecnológicas, desempeñarse laboralmente como un ingeniero industrial y dejar huella en esa empresa. Nada más satisfactorio que eso. Me hago entender, muchachos. Ir a hacer lo que a uno le gusta. Y si de sobremesa le pagan, muchachos, ¿qué más pedir? Al que pida más que le piquen caña, como dice por ahí el dicho. Compañeros, me hago entender. Si es claro lo que les Sí, digo. pero Cuando uno tiene la fortuna de hacer eso, compañeros, a usted no le da pereza levantarse a una clase de 6. A usted no le da pereza ir a una clase de un viernes a las 6 de la tarde o madrugar un sábado a las 8 de la mañana a una clase. ¡Ah, qué pereza! Cuestiónese, cuestiónese, cuestiónese si realmente está estudiando lo que usted quiere. Si usted realmente quiere su ingeniería industrial. Y si usted tiene todas las expectativas puestas en su ingeniería industrial para desarrollarse personal y profesionalmente. Y si ve que en Colombia tiene las oportunidades para hacerlo, ojalá que sí. Un país que tiene todo por hacer, un país que tiene unos retos gigantes en cuanto al desarrollo económico,
un país que tiene unos retos gigantes en cuanto a la mejora en productividad, un país que tiene la inmensa mayoría de empresas al nivel de pyme, donde una pyme contrata a un ingeniero con mucho sacrificio y necesita que ese ingeniero le haga todo y que usted tenga esa formación para llegar y marcar la diferencia, muchachos. Pero eso lo va a marcar esa diferencia cada uno de ustedes de manera diferente a partir de la iniciativa y las expectativas que tenga cada uno de ustedes. Y no es para que lloremos ni para que estemos aquí romantizando el tema y el asunto, sino para que ustedes aterricen realmente de qué es lo que quieren ustedes al estar estudiando su ingeniería industrial. Esa es la educación con incentivos, muchachos. La educación que promueve la educación, valga la redundancia, pero que no la promueve simplemente por la gratuidad, como si la gratuidad fuera lo único. Muchos, en lo personal, muchachos, les digo, en lo personal me eduqué siendo de provincia, ni siquiera tenía donde quedarme acá, y disculpen que hable en primera persona, pero me eduqué con crédito ICETEX, un crédito ICETEX que tuve la fortuna de pagar en un año y medio, que me pagaba no solamente la matrícula en la universidad, sino que también me daba también para un sostenimiento acá, pagando mi sostenimiento en la ciudad, y que adicionalmente, muchachos, después por los resultados académicos, la universidad me devolvía la matrícula y con eso me podía ayudar. Eso, muchachos, ese tipo de logro o ese tipo de acción, muchachos, lo hace uno cuando uno ama lo que hace, cuando uno quiere y tiene el convencimiento y la claridad de que lo que está haciendo realmente marca un incentivo en su vida para hacerlo de la mejor forma. Si usted lo está haciendo por obligación o porque no tiene nada más que hacer o porque fue su segunda opción o porque no pudo estudiar otra cosa, tenga la certeza de que difícilmente, puede que sí, pero difícilmente va a sentirse realizado cuando esté recibiendo su título o cuando esté desempeñándose laboralmente, o difícilmente va a tener los incentivos, muchachos, para tener ese éxito en la vida. Muchas veces uno marca más el éxito por estar haciendo lo que uno quiere que por la cantidad de plata que está obteniendo. Entiéndanme eso, yo no estoy diciendo que uno salga feliz a regalar el trabajo, no, pero usted salir a hacer lo que le gusta, y si de sobremesa le pagan, y si de sobremesa le pagan bien, muchachos, yo creo que el secreto del fracaso o el secreto del éxito no existe, pero uno podría decir que usted compra gran parte o muchos billetes de esa lotería haciendo lo que le gusta y estudiando lo que le gusta y haciéndolo verdaderamente. Lo hable para los 20 que están aquí conectados escuchando esto. Comentarios, opiniones, muchachos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Profe, Dale, Ernest. profe, pues a mí sí me parece muy acertado lo que usted menciona, porque cuando uno ama o hace las cosas con amor, todo se hace más fácil. Entonces, no tiene uno como esa presión que muchas personas, pues uno ve mucho en las empresas que llegan pensando en la hora de salir. Están entrando y ya están pensando en la hora de salir. Entonces, eso hace que el trabajo se vuelva en realidad una carga. Y con respecto a lo que usted mencionó, en un momento que hay muchos profesionales que están en este momento haciendo cosas diferentes a las que estudiaron, sí es verdad, y yo también comparto eso porque a veces la gente, pues no sé, simplemente es digamos, una opinión personal sin juzgar a nadie, pasan por las universidades simplemente porque les toca o porque creen que solo hacer una carrera es la solución como a los problemas personales, y yo pienso que no es así. Cuando uno estudia, uno debe ponerle amor, aprender, no solamente, o por ejemplo, yo pienso que no solo es uno buscar una nota alta, en realidad es aprender bastante, porque es lo que uno va más tarde a aplicar en la industria donde uno se vaya a desempeñar. Importante eso que dijiste, Ernest, y sobre todo, hermano, nunca lo olviden, a vos, Ernest, y a los compañeros, complementen. La universidad les da a ustedes un 10%, les aseguro. El otro 90% lo ponen cada uno de ustedes. Se los aseguro, muchachos, se los digo por experiencia propia. El otro 90% de lo que va a hacer usted como ingeniero lo pone usted. La universidad les da el 10%, se los aseguro, no hay más, no es más que el 10%. Se los puedo asegurar, muchachos. El otro 90% lo tienen que poner ustedes. ¿De acuerdo? Ahora,
como estamos hablando del desarrollo y el crecimiento económico, muchachos, ¿qué debería hacer entonces un país para desarrollar su sistema educativo? Entonces, uno diría, muchachos, miren, y empezar a hablar de Colombia, por ejemplo, un país que tiene universidades buenas, pero que la discusión se ha ido más como yéndose como para un tema ideológico de la universidad pública versus la universidad privada, cuando tengo casos de compañeros del banco que les ha ido muy bien y que se han educado en EAFIT y que me han dicho y me han contado, yo me eduqué en EAFIT, es un ejemplo, pongo EAFIT como ejemplo, no estoy diciendo que eso tenga que ser, pero es un ejemplo. Ustedes saben que EAFIT es una universidad privada prestigiosa y es una universidad privada donde salen muy buenos profesionales. Y esas personas me han contado que han estudiado en EAFIT con una beca, becados muchachos, o que son de Serpilo Paga, o que son de ese tipo de programas. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué luchar contra las universidades privadas si también las universidades privadas pueden complementar perfectamente la universidad pública? Y no estoy diciendo que se privatice la educación, todo lo contrario, es la universidad pública, muchachos, porque si no fuera por la universidad pública, yo en lo personal no hubiera podido estudiar, no me hubiera alcanzado la plata y en ese entonces no existían ese tipo de programas, muchachos, para estudiantes con buen rendimiento académico en las universidades privadas. Muchachos, no había ese tipo de cosas, eso ha sido más de los años recientes. Esa complementariedad que debía haber entre el sistema educativo integral en un país, muchachos, pero no tener que estar combatiendo a las universidades privadas como si fueran los enemigos, y la complementariedad con la universidad pública como la oportunidad para muchos de nosotros de poder educarnos, compañeros. Y que hayan programas integrales entre universidades públicas, programas interdisciplinarios de investigación, grupos de investigación donde participen estudiantes de la universidad pública y de la universidad privada, que hayan estudiantes del CES, donde un semestre de medicina vale como 30 millones de pesos, con estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia que son destacados y que son reconocidos a nivel internacional, y que hayan complementariedad y que hayan grupos de investigación y que hayan, me hago entender, muchachos, es decir, construir y no destruir, construir hacia el futuro, ¿sí? Encontrar esas oportunidades. Compañeros, hoy terminamos con esto, el tema de solo. La clase del martes vamos a hablar de Mauricio Cárdenas, de su documento, de una manera similar. Y preparamos de esa manera, espero estarles enviando el documento guía, aunque los documentos guía realmente son los que le mandé para leer, pero sobre las cosas de nuestra fábrica de arepas y ese tipo de cosas sí les voy a mandar como un texto que les mostré la otra vez para que puedan preparar el segundo parcial. ¿Listo, compañeros? ¿Preguntas, Profe, inquietudes? profe, yo Jorge, tengo una inquietud, pero más que todo personal. No sé si le puedo escribir al vale, correo. Usted me responde por correo. hágale. Listo, Jorge, de una. Escribimos. No, gracias. Listo. Compañeros, muchísimas gracias. Nos escuchamos entonces el próximo martes, Dios mediante, hablando del documento de Mauricio Cárdenas, ¿ok? Listo, profe, profe. muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Hasta luego.